Listo, un problemita de números que nos dice la suma de la cifra de las decenas y la cifra de las unidades de un número es 15. Si al número se le resta 9, las cifras se invierten al hallar el número. A ver, en este caso nos están hablando de un número de dos cifras. ¿Por qué? Porque tiene una unidad y una decena. Entonces, a partir de esos datos, nosotros tenemos que ir formando en lenguaje algebraico, las ecuaciones que me van a permitir encontrar el número, pero antes del número, las cifras para así formarlo. Entonces, vamos a darnos cuenta de lo siguiente. Cuando hablemos de un número, en este caso, van a ser nuestros datos. Cuando hablen de un número de dos cifras, de manera algebraica nos vamos a referir de esta manera. Notemos biencito esto. 10 veces la cifra, en este caso de la decena puede ser, más la cifra de la unidad y obtenemos el número de dos cifras. A ver, ¿y de dónde deducimos esto? Pongámonos como ejemplito, por decirnos, el número 24. Estamos escogiendo un número cualquiera. El número 24 tiene como decena y unidad, como decena a la cifra 2, a la cifra 2 y a la unidad a la cifra 4. Ahora, para formar el número como tal, descomponiéndolo en su forma sumativa, puede ser dado como 20 más 4. Pero para seguir hablando de cifras, el 20 aún tiene dos cifras. Por lo tanto, el 20 en su forma multiplicativa puede descomponerse en 2 por 10. Y el 4 aún es una cifra, no hay problema. Así que esto, 2 por 10 más 4, es el número 24 que hemos usado como ejemplito. Y de ahí es que nace esta forma algebraica, que va a ser constante. Es decir, 10 veces la cifra de la decena más la cifra de la unidad, de manera algebraica sería un número de dos cifras. Por otro lado, cuando nos hablen estrictamente de cifras, estas van a ser la decena y la unidad. La decena para nosotros en este ejercicio va a ser X y la unidad va a ser Y. Entonces, noten la diferencia. Cuando nos hablen de cifras, se refiere a X, Y. Decena X, unidad Y. Cuando nos hablen de número de dos cifras, 10X más Y. Entonces, tomando en cuenta esa idea, vamos a resolver nuestro problemita. Dice, la suma de la cifra de la decena y la cifra de las unidades de un número es 15. Miren que acá tengo la cifra. La cifra de la decena me dice que es X, más la cifra de la unidad, que es Y, es igual a 15. Fácil, primera ecuación. La segunda, y si al número, entonces acá me dicen, y si al número, y el número es esto, lo que hemos formado en nuestros datos, y si al número, es decir, si a 10x más y se le resta 9, le debo restar 9, las cifras se invierten, es decir, que va a haber otro resultado, pero con cifras invertidas. Ahora, no vamos a invertir el orden de acá, de las cifras, sino vamos a invertir el orden. Claro, al invertir el orden de las cifras, este número va a cambiar. Nótese, a ver, sigamos con nuestro ejemplito acá al costado izquierdo. Si el 24 lo invierto, es decir, invierto el orden de sus cifras, va a formarse el 42. Es decir, que el 42, dado la primera noción de 10x más y, se va a volver en 10y más x, porque estoy formando el 40 más 2, es decir, 4 por 10 más 2. Entonces, como se están invirtiendo los números, esto va a ser
10y más x. No simplemente x más y o x o y más x. Ahí estaríamos aplicando una propiedad conmutativa que al final no respondería a las condiciones del problema. Y este sería el sistema que estoy logrando formar. A ver, veamos, al resolver, vamos a tener x más y, que es la primera ecuación que no sufre ninguna alteración. La segunda ecuación, x va a pasar a restar al 10 quedándole 9x. 10 va a pasar a restar y quedando menos, acá hay un más y, entonces este pasa como negativo, menos 9y, igual a este menos 9 pasa como más 9. Sistemita, puedo dividir la ecuación de acá entre 3, entre 9, para tener una ecuación muchísimo más simplificada. La primera es copiada y la segunda dividida. Tendríamos x menos y igual a 1. Ahí obtenemos fácilmente la posibilidad de aplicar reducción. Se cancela esto y tendríamos la suma horizontal. X más x hacen 2x, igual a 15 más 1, que hacen 16. Entonces estaríamos diciendo que x vale 8. Van a notar lo siguiente, que en este tipo de ejercicios siempre el resultado que obtengamos para x o para y va a ser de una sola cifra. ¿Por qué? Porque al unirse, van a tener que formar un número de dos cifras. Entonces, si acá obtengo, por ejemplo, un 18, estaría cometiendo algún error que debo verificar en el problemita. ¿Ya? Vamos a reemplazar este valor, x igual a 8. Acá nombraremos a nuestras ecuaciones 1 y 2. En 2, que vendría a ser la ecuación más sencilla. En vez de poner x, pongo 8 menos y igual a 1. Menos 8 es igual a 8, va a ir a restar al 7, queda menos 7. Así tendríamos que y es igual a 7. Volvamos a los datos o a la pregunta antes. Nos piden hallar el número. No nos dicen, los números son x8, y7, cuando alguna vez algún estudiante responde de esa manera, si no nos piden escribir el número de dos cifras que nos han pedido. Entonces en nuestros datos nosotros habíamos puesto que la decena es x, así que el 8 viene en primera instancia, y que la unidad es y. Como y es 7, el número de dos cifras que estoy buscando es el número 87.